Hola, ¿qué tal familia? Espero todos se encuentren muy bien ahí en casa. El día de hoy me encuentro con un invitado sumamente especial, nuevamente aquí por segunda ocasión. Es un gusto de volverle a tener aquí, de volverle a escuchar. Él es el psicólogo Juan Martín Florid. Está nuevamente por aquí para hablar de un tema sumamente importante, que el día de hoy vamos a hablar sobre trastorno de ansiedad generalizada. Y antes de continuar con el tema, psicólogo, ¿cómo está el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bueno, Juan, por nada, muy bien, descansando. Sea, sí, no, y qué bueno que haya aceptado nuevamente la entrevista para hablar de este tema. ¿Le parece si vamos comenzando ya con la entrevista? Y aquí tengo algunas de las preguntas. Por supuesto. Vale. Como sabemos, en ansiedad, pues hay bastantes clasificaciones, ¿no? Si lo vemos como desde un modelo psicopatológico, hay bastantes clasificaciones. Podemos encontrar como ansiedad generalizada, el que vamos a hablar, trastorno por pánico, ansiedad social, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ir comprendiendo cada uno de estos, tiene como sus criterios un poquito distintos, ¿no? Para poder identificar cada problemática en sí. Entonces, me gustaría como comenzar por esta para ir comprendiendo el tema. ¿Qué es el TAD? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada? Mm. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la teoría y la investigación, hay dos grandes tendencias en relación a lo que es el TAG. Unos se orientan a la investigación y la conceptualización del TAG como focalizado y desarrollado a partir del comportamiento de evitación y escape. Esta es una tendencia teórica de investigación. Y otros se focalizan en la intolerancia a la incertidumbre. Ujú. Realmente separar estos dos componentes es tan absurdo como separar la ansiedad de la rumia, ¿no? Es decir, a ver, la conducta de escape y evitación, intolerancia e incertidumbre, rumia, focalizarse en uno de estos aspectos, estos fenómenos, no tiene sentido porque se explican de forma relacional, como explicamos todos, casi todos los fenómenos psicológicos, los que hacemos ese tipo de intervenciones y adherimos a estas teorías. Entonces, la conducta de evitación y escape es una consecuencia de un proceso de anticipación, de catastrofización, de desarrollo de un pensamiento repetitivo, insidioso, que indica que ante cualquier evento en donde no se tenga la certeza de qué es lo que va a suceder, intolerancia e incertidumbre, la persona comienza a realizar todo un proceso rumiativo, que la rumia de la ansiedad se caracteriza por esto, ¿no? Por ser una rumia a futuro, prospectiva, no como la rumia que se da en depresión, que es retrospectiva, ¿no? O al menos es la característica del proceso de rumia orientado a todo a todos los errores que cometió que lo llevaron a la persona a estar en este estado de depresión. La característica justamente de la rumia ansiosa es un proceso extenuante de especulaciones, hipótesis y bueno, consideración de una gran cantidad de escenarios y de resoluciones de escenarios, y orientado a eliminar la incertidumbre sobre lo que puede llegar a suceder, que también es parte del aprendizaje. Si crecimos en un contexto verbal en el cual escuchamos constante y sistemáticamente que hay que tener cuidado, que hay que estar preparado, que hay que evitar esto, que hay que evitar aquello, que todo es peligroso, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que cualquier cosa es señal de una catástrofe inminente, eh, probablemente lo más razonable es que esta persona desarrolle algún tipo de problema de ansiedad. ¿eh? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando somos pequeños, vemos el mundo a través de los ojos de nuestros padres. Entonces, bueno, esto es parte de todo esto. Entonces, no sé, orientarnos a definir un problema como la ansiedad generalizada desde únicamente la intolerancia a la incertidumbre, desde únicamente la catastrofización, desde únicamente la conducta de evitación-escape, no tiene ningún tipo de sentido. Y tampoco tiene mucho sentido desligar los problemas de pánico de los problemas de ansiedad generalizada y ansiedad social. Porque, para empezar, ansiedad social y ansiedad generalizada son, yo diría, primos hermanos o hermanos gemelos, ¿no?
Es casi imposible que alguien que llega con criterios para ansiedad generalizada no tenga algún tipo de característica o rasgo de ansiedad social. Entonces, si definimos un cuadro por qué tipo en qué áreas se focaliza la preocupación de la persona, yo puedo tener una persona que tiene, que aprendió a preocuparse en relación a determinado tipo de temas, ¿no? La persona que se preocupa y la pasa muy mal pensando en todo lo que podría pasar en relación a la economía. Entonces, ¿qué hago? Voy a inventar un trastorno nuevo. Trastorno de ansiedad por la economía. Después, ¿qué hago? Invento otro trastorno que es trastorno de ansiedad por la pareja y le pongo el nombre de celotipia. Después invento otro trastorno y le pongo el nombre de trastorno de ansiedad por la salud. Invento otro trastorno y le pongo el nombre de trastorno de ansiedad por el rendimiento intelectual. Entonces, vamos a tener 1.000.000 de trastornos, ¿no? Vamos a, fíjate esto, el trastorno, ¿cómo se llama esta estupidez? Ay, no me acuerdo. El trastorno habitativo de la personalidad. Es ansiedad social sin habilidades sociales. Es de lo que recibimos todos los días. Yo tengo, no sé, 4 o 5 pacientes con un grado de evitación tan extrema que lo llevó, obviamente, a no desarrollar habilidades sociales. Es ansiedad social. ¿De cuántos nombres vamos a poner? No sé, trastorno, a ver, este otro, trastorno dependiente. Es ansiedad social. Es lo mismo. Casi todos los pacientes con ansiedad social que tienen un repertorio vincular muy restringido y sienten, digamos, que cuando conocen a alguien es la única persona que van a tener y todo esto, ¿no? Y se aferran a ese vínculo como si fuera el último de su vida, obviamente van a estar y aprendieron esta característica de preocuparse mucho por perder qué y lo que más valoran. Y en este caso, ¿qué es? La pareja. Bueno, entonces se van a aferrar a eso y van a anticipar. Entonces, esto de crear 1.000.000 de etiquetas Exacto. cuando estamos hablando de lo mismo, no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque estamos confundiendo a los alumnos, estamos confundiendo a los psicólogos jóvenes. Yo creo que el problema de la formación, sobre todo en terapia cognitiva, es esta cosa de, otro más, ya, trastorno dependiente, trastorno de personalidad dependiente, por ejemplo, con pacientes que tipifican para esto, ¿no? El paciente que tiene que ir a un lugar y pide que alguien lo acompañe, vaya y pide que alguien lo acompañe, no se quiere quedar solo. Vos tratás el trastorno por pánico y el trastorno de personalidad dependiente desapareció. Pues, ¿y cuál era la dependencia? Y tenía miedo de quedarme solo y tener una crisis de pánico y morirme. Mirá, y tipificaba para trastorno dependiente de la personalidad. Entonces, cuando el tema es la sintomatología no nos sirve para nada, no sirve. Yo creo que hay que prender fuego los manuales diagnósticos para que la gente no se confunda. Porque si no, aprendés eso y después tenés que aprender un montón de cosas para darte cuenta de que lo aprendiste no sirve para nada. Hay que prender los fuegos, a los DCM, CIE-10, todos juntos hay que prender los fuegos. Y otra cosa, estos manuales nos dicen que para tratar los problemas de ansiedad hay que medicar a la gente. Hay que darles medicación para tratar el aprendizaje del miedo. Vamos a medicar el condicionamiento del miedo. Mirá qué maravilloso. Excelente. Entonces las cosas están muy mal. Hay que hacer una cantidad de cambios brutales. Sí, claro. No, menciona toda esta parte última de que del modelo, ¿no? Esta parte que parece un modelo médico, que literalmente hay bastantes etiquetas, clasificaciones y tratamos de patologizar comportamientos, ¿no? Y es una de las cosas muy bonitas del análisis funcional, ¿no? Que lo vemos y lo comprendemos en comportamientos, ¿no? En un contexto. ¿No? Y ese comportamiento en este contexto le tiene una función y es ahí como que empecemos a analizar, ¿no? Y dejamos como de un lado estas partes de etiquetar a la persona como que si estuviese enferma o incluso hablar de esta parte como si fuese del modelo médico, ¿no? También hablabas un A ver, poquito, si vamos a utilizar las etiquetas para explicarle a un colega de qué estamos claro, hablando, para simplificar, bárbaro. Ahora,
no utilicemos la etiqueta para explicar por qué le pasa lo que le pasa a la persona, Claro, porque ahí no estamos entendiendo de qué va esto. Ahí tenés que claro. agarrar el título y usarlo para hacer una carne asada. Sí, claro, ¿no? Dijéramos aquí, depende de la función, para qué quieres utilizar esta parte de utilizar la palabra etiqueta, ¿no? También hablaba de esta parte un poquito sobre los temas de preocupación que en ocasiones suelen ser de las personas. Y esto hablaba un poquito Barlow en trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que básicamente como que lo dividió en cuatro, que es familia, cuestiones económicas, trabajo, enfermedad, ¿no? Y a lo mejor algunos que otros. Hay como algunos criterios en la ansiedad que puede como definir como qué tipo de ansiedad es, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de ansiedad generalizada hablaba sobre la preocupación, ¿no? De que esta preocupación excesiva que está ahí, esta intolerancia, la incertidumbre, ¿no? Todos estos como componentes específicos que pueden como darle o esta esfera o esta explicación a esta parte de la ansiedad generalizada. ¿Cuáles son esos como criterios para determinar que es una ansiedad generalizada o como, digamos, esta parte? Sé que a lo mejor no nos como gusta tanto, pero como separar de otros diagnósticos. Y el criterio sería, creo que el criterio más útil es la intolerancia y la incertidumbre, los procesos de rumia, y esto es muy claro porque los pacientes con ansiedad generalizada, uno hace 3 preguntas y ya sabe qué está pasando, porque la persona, por ejemplo, es muy común que las personas con ansiedad lleguen diciendo que se sienten mal, que no tienen ganas de hacer esto, que los diagnosticaron con depresión, que les dieron medicación antidepresiva. Y yo cuando me llega un paciente con estos indicadores de depresión, lo primero que hago es evaluar ansiedad. El 90% desarrolló depresión como consecuencia de ansiedad. Claro. Por eso siempre se habla de ansiedad y depresión. Mm. Imagínate esto, Juan. Imagínate que vos sos un tipo que creció toda su vida escuchando a tu mamá decirte que no toques el perro porque te va a morder, si te muerde vas a desarrollar una enfermedad y se te va a podrir el brazo y te vas a quedar manco y no vas a conseguir trabajo y no vas a conseguir pareja y no te va a quedar nadie porque sos un manco y bla, 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 bla. Cuando vas a tocar un perro y cuando vas a jugar al fútbol te dice, tené cuidado porque si te llegas a caer va a pasar esto, 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 esto y te vas a quedar sin piernas. Y cada vez que tratás de hacer algo, tu mamá anticipa un escenario horrible. Lo más probable es que desarrolles la idea de que todo esto es terrible y te empieces a alejar de todo esto. ¿Mm? La consecuencia de el seguimiento de estas reglas va a ser que no puedas entrar en contacto con las experiencias directas. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si toco un perro? Ahí comienza el comportamiento de habitación. Y esto se empieza a generalizar. La persona empieza a dejar de hacer una gran cantidad de cosas o evitación parcial. Hacerlas, pero tomando una cantidad de recaudos desproporcionados. Y ahí frecuentemente se comienza a desarrollar el comportamiento perfeccionista. ¿Cómo? Con una conducta de escape compleja, una conducta no de escape, de evitación compleja. Si hago todo muy, 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 muy bien y lo pienso muchísimo, va a salir todo bien. Nadie me va a arrancar un brazo y no me voy a quedar sin piernas y todas las cosas terribles que después van a pasar, no van a pasar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo esta regla que aprendí de chiquitito. ¿Mm? Entonces, estas personas, el repertorio de comportamiento de estas personas queda muy restringido y obviamente el acceso a los reforzadores también. Claro. Entonces, a ver, si desde este punto de vista alguien me pregunta, ¿y de qué tiene que ver con esto con la depresión? Le voy a decir, chicos, pónganse a leer activación conductual ya. ¿Mm? Entonces, tengamos en cuenta esto. A esto tengamos que considerarlo desde un lugar un poco más general, en el cual la cantidad de tiempo que pasa la persona pensando en cómo hacer las cosas muy bien, cómo no cometer errores, cómo evitar todos los escenarios catastróficos que pueden llegar a generarse si comete un solo error, si no está lo suficientemente atento, si no contempla la infinita cantidad de variables que pueden llegar a generar la catástrofe, la persona pasa tanto tiempo haciendo esto de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar, que primero,
no hace una gran cantidad de cosas, de comportamientos con el mundo, que son potenciales fuertes de reforzamiento positivo. O sea que pierde una gran cantidad de oportunidades de sentirse bien. Segundo, el comportamiento de rumiar genera por sí mismo respuestas ansiosas. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a anticipar algún escenario terrible y encuentra una solución, no, esto es como un algoritmo. La persona empieza a ver escenarios y busca resoluciones para esos escenarios a futuro. Cuando encuentra la resolución, dice, bueno, si hago esto, esto no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo suficiente información para empezar a especular y buscar soluciones? Ahí empiezan las respuestas fisiológicas. Y si pasa esto, bueno, podría pasar esto, esto y esto. Otros 3 escenarios hipotéticos. Y ahí tengo menos información y tengo menos posibilidades de especular sobre qué soluciones podría yo realizar para esos problemas. Y ahí empieza a empeorar, y empieza a empeorar, y empieza a empeorar. Y aparecen cada vez más escenarios. Y van transformándose en eventos cada vez más aversivos, y más aversivos, y más aversivos, y más aversivos. Obviamente, hasta ante estos escenarios, en donde la persona pierde todo lo que le importa, empiezan a necesitarse cada vez respuestas más intensas. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Si una persona vive bajo control aversivo, muchas chances de que no entre en depresión no hay. Por otro lado, este tipo de respuestas glandulares, porque cuando hablamos de condicionamiento clásico o aprendizaje del miedo, en ansiedad estamos hablando de respuestas glandulares, ¿no? Estas respuestas lo que generan, y la activación simpática, estamos hablando de respuestas que implican activación simpática, generan que la persona se encuentre en un estado de activación durante una gran cantidad de horas del día. Esto es equivalente a que una persona salga a trotar 4 horas por día, o 5 horas por día, por el grado de actividad que implica para el organismo. Entonces tengamos en cuenta esto. Otra más. La persona no realiza una gran cantidad de actividades que serían antidepresivas por miedo, por evitación. Además de esto, pasa una gran cantidad de tiempo pensando en situaciones horrorosas. Y tengamos en cuenta esto. La activación simpática va desde que se mueren mis hijos hasta que la tostada que puse para el desayuno se queme. Eso es una de las partes que también hay que considerar. ¿Por qué? Porque este aspecto es relevante. Una persona que empieza a responder con miedo ante la posibilidad de que se queme una tostada, va a tener una cantidad de episodios ansiosos en su día que lo van a dejar absolutamente exhausto. Nadie que corra durante 4 o 5 horas por día va a poder hacer otra cosa. Bueno, a esto le tenemos que agregar otro factor interesante, y es el efecto que genera esto en el descanso. Cuando las personas con ansiedad se acuestan y no tienen su atención focalizada en algo que los distraiga, por eso buscan estar ocupados todo el día, porque al estar ocupados no aparece todo el contenido y estamos todos contentos. Pero a la noche es más difícil estar ocupado. Entonces las personas cuando se acuestan empiezan piqui, 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 a pensar en todas las cosas que pueden salir mal y en todas las cosas que deberían prevenir. Y otra vez aparece la activación y otra vez no pueden dormir. Entonces son personas que duermen 4 horas por día, algunas incluso 1 o 2. Yo he tenido pacientes que dormían un promedio de 2 o 3 horas por día, además de la activación simpática, que la activación va a depender de qué? De cuál sea el gradiente ante los cuales las personas se preocupan. Los pacientes que se preocupan incluso por si se va a quemar la tostada, van a experimentar muchísimo más agotamiento, porque justamente eso genera la activación, y pueden estar cierta cantidad de tiempo hasta que sacaron la tostada y no pasó nada. Por ejemplo, no sé, yo tardo 10 minutos en hacer una tostada. Bueno, esos 10 minutos, activación. Están los otros que llevan un gradiente en donde se preocupan únicamente por un par de cosas muy específicas, de forma recurrente, pero es solamente en esos aspectos, ¿no? Bueno, probablemente estos pacientes no presenten un deterioro tan grave como los otros, y probablemente tengan menor
probabilidad de deprimirse porque no van a estar tan agotados. Esto es lo que expresan los pacientes. Estoy agotado, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele esto, me duele aquello, tengo problemas intestinales, tengo problemas gástricos, tengo dolor de cabeza. Uno empieza a trabajar con los pacientes con ansiedad, sin medicarlos. Un par de semanas después, la migraña se fue, el dolor muscular se fue, los dolores intestinales, los problemas gástricos se fueron, se solucionó todo esto. Claro. Entonces, fijémonos la cantidad de elementos que... y otra cosa, cuando las personas duermen mal, y eso capaz que algún día vos podrías hacer el experimento con vos mismo, cuando estamos muy, muy, muy cansados, mal dormidos, o cuando hemos hecho mucha actividad física y hemos dormido poco, la percepción queda como disminuida. No tenemos la misma, el mismo placer, no experimentamos el mismo placer perceptivo, perceptual. La comida no es tan rica, la actividad sexual no es tan rica, todas las actividades que son potenciales fuertes de reforzamiento empiezan a perder esos reforzadores justamente por el estado de cansancio y lo que implica el cansancio. ¿Qué es? Es perder capacidad perceptiva. Si perdemos capacidad perceptiva, vamos a perder capacidad de que cierto tipo de actividades reciban reforzamiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el organismo se encuentra en un estado en el cual la posibilidad de que esto suceda se encuentra disminuida, ¿no? Entonces, fíjate cómo, si lo entendemos desde un punto de vista funcional, y no solo a nivel molecular, sino a nivel molar, esto tiene mucho sentido, la ansiedad y la depresión. ¿Qué? A ver, vamos, me invitan a ir a un asado. No, porque, y si voy, ¿a cuántas cuadras vive fulanito? Y pero tiene de garage, y si cuando estoy bajando me agarran y me asaltan y me pegan un tiro, y si me prendo fuego cuando estoy... Entonces, anticipar todas estas cosas terribles genera que las personas de hacer, Claro. dejen de hacer cosas, piensen mucho, se activen fisiológicamente, duerman mal, y esto empieza a generar la sensación de que no voy a salir de esto nunca más. Claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente es lo que les pasa a las personas. Tengamos en cuenta que el 70-80% de los psicólogos no sabe qué hacer con esto, no tienen ni idea de qué hacer con esto. Entonces, cuando la gente va a un tratamiento y no funciona, y lo único que funciona es la medicación, ¿cómo vamos a asumir que la culpa es de los psiquiatras? Si el psiquiatra se formó para medicar, ¿qué va a hacer el psiquiatra? Y va a medicar. Entonces, los responsables de acá somos nosotros, no son los psiquiatras. La formación de grado nuestra, que nos enseñan basura, es la responsable de que la gente termine sufriendo, perdiendo tiempo y dinero. Entonces, por eso digo que es muy grave esto, porque es la vida de las personas. No se jode con la vida de la gente. Claro. Y ahora que está mucho de moda la película de Spider-Man, me voy a citar esta frase que está, ¿no? La que le dice el tío Ben, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es totalmente a lo que usted estaba mencionando, ¿no? De que nosotros como profesionales debemos ser totalmente capacitados, prepararnos, formarnos en estas problemáticas y pero obviamente basado en evidencia. Un poquito a lo que mencionaba, es esta parte de, que menciona Berkowitz, esta parte de preocupación. Él decía que los pensamientos continuos sobre los peligros a futuro que se experimentan, que las personas los experimentan como aversivos y relativamente incontrolables, ¿no? Y lo resumía en una simple pregunta que normalmente hacen las personas con ansiedad generalizada. El típico, ¿qué pasaría si? Y lo mencionaba en esta parte de la carne asada. ¿Qué pasaría si voy, no? ¿Qué pasaría si en el trayecto a lo mejor se me poncha el carro? ¿O qué pasaría si me asaltan? ¿O qué pasaría si? Y es un continuo de qué pasaría si. Y esta parte que mencionaba de la comorbilidad, ¿no? Con la depresión. Obviamente, como se priva de tantos estímulos reforzantes ahí en un contexto agradable que puede ser a lo mejor de ir a la carne asada o de ir al cine o de ir a bastantes contextos, como se pierde todo eso, pues probablemente la persona pueda entrar a una situación, ¿no? Si lo vemos desde esta manera. Eh, Mencionaba algo importante y me gustaría tocarlo, que le mencionaba antes de iniciar con la entrevista, esta parte de la preocupación que en ocasiones se utiliza no como conducta de aproximación de solución de problemas y caía en esta parte del perfeccionismo que me mencionaba antes de comenzar con la charla. ¿Qué nos puede decir respecto a esto?
Y ver el perfeccionismo desligado de los problemas de ansiedad también tiene poco sentido, muy poco sentido. Realmente las, las, el desarrollo del comportamiento perfeccionista como una forma de evitar las catástrofes de los pacientes ansiosos es lo que más vemos. Yo creo que vi, no sé, de 200 pacientes con perfeccionismo habré visto 2 o 3 que no tenían ningún problema de ansiedad. Es rarísimo, muy poco probable. Lo más común es que justamente este comportamiento se desarrolle porque lo que notan es que a medida que piensan y piensan y piensan y dedican una gran cantidad de su tiempo a los detalles de los detalles de los detalles y a repasar las cosas y a repasar las cosas y a repasar las cosas y repasar y repasar y repasar, repasar, obviamente cosa que agobia, las cosas salen mejor, las cosas salen bien. Sí. Y además también se mantiene por reforzamiento positivo, porque ¿qué pasa? Cuando vos haces las cosas muy bien, la gente empieza a decirte, ay, que esto que lo otro, y te pagan mejor, y te ascienden. Entonces, se mantiene por un reforzamiento positivo y por reforzamiento negativo. ¿Qué mejor forma de mantener un comportamiento? Claro, claro. ¿Cómo hacemos para que los perfeccionistas digan, no, no voy a hacer más esto? Bueno, ahí está el trabajo descomunal que tenemos que hacer con este tipo de problemas, porque justamente todo esto implica que el paciente no note que si no se le dedica semejante cantidad de tiempo a repasar y rechequear y focalizarse en los detalles, nadie se va a dar cuenta, porque el único que ve esas cosas es el paciente perfeccionista, el resto de las personas no lo ven. Acá utilizamos un gráfico que es ¿cómo se llama? La, ahora me olvidé. Asíntota. La asíntota justamente es una curva, un gráfico en donde a medida que nos acercamos a la parte de arriba de la curva, del gráfico, del 9.5 al 9.6 al 10, la línea se hace infinita. Esa línea es en la que entran los pacientes perfeccionistas. El esfuerzo que implica llegar desde acá hasta el 9.6 o el 9.7 o el 9.8, vamos a asumir que son 10 horas de trabajo. Y después le dedican 20 horas más al detalle de esos 3 puntitos, de ese 0.3. Obviamente que si dedicamos tanto tiempo a esto, sea a focalizarnos en detalles o a pensar y a pensar y a pensar, es tiempo que perdemos en otro tipo de actividades, que igualmente no disfrutaríamos por estar pensando. Esa es la cuestión importante acá. Hay muchos pacientes con ansiedad que están altamente activados porque hacen muchísimas cosas, pero como toda la actividad está contaminada por el proceso rumiativo, no disfrutan nada. Entonces son pacientes que están activados conductualmente, pero deprimidos. Están constantemente pensando en que tengo que hacer algo, que no sé qué voy a hacer, que la vida es insoportable, que no soporto más esto, si esto sigue así me voy a suicidar. Pacientes con una gran cantidad de procesos de ideación suicida, hiperactivados conductualmente, pero así como están activados, están en procesos de rumia que implican activación fisiológica, que implica no poder entrar en contacto con lo que están haciendo. Están totalmente contactados con lo que piensan, esto los pone bajo control aversivo y no hay posibilidad de entrar en contacto con los reforzadores. Claro. No, esta parte que menciona, ¿no? De las personas perfeccionistas, ¿no? De que de tanto pensar, parece que planifican todo el escenario posible como solución del problema y esto se sigue reforzando con de reforzamiento positivo. Crone le mencionaba que estaba leyendo a Caballo, ¿no? Y en el libro de Caballo menciona esta parte de Crone, que él hizo como un modelo vigilante de afrontamiento. Y mencionaba justamente esta parte de como de la intolerancia a la incertidumbre, que me gustaría que tocar esta, pero él mencionaba que en ocasiones el preocuparse se asocia como a la conducta de aproximación, ¿no? Que según había los usuarios o los pacientes le habían dicho que esto de estarse preocupando constantemente le ayudaba justamente a esto que mencionaba, a encontrar soluciones o una manera mejor de hacer las cosas y que esto aumentaba la sensación de control,
Y obviamente esta sensación de control, pues es el Claramente. reforzamiento positivo, ¿no? Ahí está. Sí, justamente, Es ¿no? más, la connotación positiva de la preocupación Claro. es esto. A ver, cuando en terapia metacognitiva de Wells se habla de las metacreencias, se habla de esto. Estas metacreencias sobre, a ver, la metacreencia apunta a esto, la creencia sobre la preocupación, ¿no? Preocuparse me permite, preocuparme, me permite que, me permite evitar una gran cantidad de catástrofes y me da más chances de que las cosas salgan bien. Claro. Y es verdad, los pacientes con este tipo de comportamiento frecuentemente llegan a puestos realmente jerárquicos en distintos tipos de organizaciones laborales. Obviamente tienen una vida muy miserable, pero alcanzan muchísimo éxito desde el punto de vista laboral, económico. Sí, claro, ¿no? Porque al estarse como a lo mejor preparándose a imaginando todas estas situaciones hipotéticas, situaciones que aparentemente hay un problema, pues obviamente encuentran como todas las posibles soluciones, ¿no? Y esta sensación de control que mencionaba Crone, pues obviamente es como que, ah, mira, si sigo preocupándome y si está saliendo las cosas bien, ah, pues lo sigo haciendo porque me está Bárbaro. funcionando, ¿no? Exactamente. Aunque me deprima. Exacto, ¿no? Aunque constantemente en mi carga laboral, pues me aumente más tiempo de estar constantemente pensando, de esta parte de rumiando, de estar mente, a lo mejor cuando me vaya al sueño, esta parte de perturbarme, ¿no? De que el insomnio y demás, y un montón de cuestiones ahí, ¿no? Que Juan, ocurren. imagínate lo bien que le viene a una empresa una persona Sí, con estas características. ¿Por qué? Porque te dan trabajo y la persona acepta, acepta y hace más, y no solo hace el trabajo de 5, sino que lo hace perfecto. claro. Entonces, le sacan la sangre, esta gente no tiene Sí, vida. claro, claro, ¿no? Y esto, es de esto que estábamos hablando, me lleva a la siguiente pregunta, porque Conner en su modelo que mencionaba sobre su vigilante de afrontamiento, mencionaba que estas personas que actúan de esta manera o que se comportan de esta manera, más bien que han aprendido a comportarse de esta manera, los menciona como que son intolerantes a la incertidumbre y como son intolerantes a la incertidumbre, pues obviamente hacen todo este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo manejar? Sé que obviamente pues no se dan recetas genéricas, se lleva una previa evaluación y demás, ¿no? Pero sí como que hay estudios que podemos decir más o menos cómo se lleva. ¿Cómo se lleva esta parte de manejar esta parte de la intolerancia a la incertidumbre? De decirle a alguien que previamente en toda su historia de aprendizaje lo ha hecho así y ya le ha funcionado, ¿cómo de repente o cambiar esta parte? Bueno, hay varios procesos acá para trabajar. Uno es la descatastrofización. Primero, es fundamental que el paciente empiece a notar que eh, en términos generales se preocupa por una gran cantidad de eventos que no son dramáticos y que probablemente no generen ningún tipo de consecuencia. Entonces, empezar descatastrofizando para que la persona se pueda exponer a una gran cantidad de situaciones que intenta evitar, que no van a tener ningún tipo de consecuencia, es una de las mejores opciones justamente para que la persona no se asuste. ¿Por qué? Porque si empezamos con las cuestiones graves, Así, ¿no? Decimos, bueno, vamos a empezar a soltar el control, no viene más, ya está. Yo he tenido pacientes, y no pocos, muchos, a los que les digo, bueno, vamos a empezar a darte herramientas para que empieces muy de a poquito a soltar el control. Media hora llorando. sí, Digo, pará, esto va a ser negociado, va a ser muy claro. progresivo, va a tener un sentido. No es que te voy a tirar la jaula de los leones de una sola vez. Pero llegamos a esto, ¿no? A decirle, bueno, vamos a empezar a ver, hay una metáfora muy interesante que yo uso siempre, probablemente los que estén viendo esto me hayan escuchado decirlo varias veces en otras ocasiones, que es la metáfora del hombre de los palos, ¿no? Y es exactamente esto lo que hacemos en ansiedad y en muchos otros problemas psicológicos, relacionados o no relacionados con la ansiedad. Pero esta fábula del hombre que vive en un pueblo muy chiquito, en el lugar donde ustedes quieran, y que va hacia algún lugar, ¿no? No importa dónde, a la casa, a mercado, bueno, sale de su casa a hacer algo, sale con dos palos grandes, bien grandes, gordos, y cuando sale de su casa empieza a golpear, pa, pero fuerte, muy fuerte golpeaba los palos, hasta que llegaba al lugar
guardaba los palos y entraba. Sí. Y así iba y volvía de un lugar para el otro golpeando los palos. Iba y volvía golpeando los palos. Y tenía un vecino que lo veía hace un tiempo hacer esto y el tipo estaba muerto de curiosidad. Y un día no se aguanta más y dice, disculpe, vecino, yo lo veo que va y viene a distintos lugares golpeando los palos. ¿No me diría para qué golpea los palos? El tipo le dice, para que no me ataquen los leones. Pero no, esta no es una zona de leones, no estamos en África, no, nunca hubo leones acá, nunca un león atacó a alguien, nunca nadie vio un león. ¿Vio que bien que funciona? ¿Golpea los palos? Claro. ¿No? Fíjate que acá tenés el componente de la intolerancia a la incertidumbre que puede llegar a pasar y la conducta de evitación. Que estos son los dos componentes principales de todas las teorías y las investigaciones que se han realizado sobre ansiedad. Y lo absurdo es que, por un lado, están los que investigan la conducta de evitación de escape, y por otro lado, los que investigan la cuestión relacionada con la incertidumbre. Es lo mismo, no tiene sentido plantear la incertidumbre y la conducta de evitación como algo distinto, porque si lo evaluamos funcionalmente, es parte de la misma cadena, es parte de la misma secuencia de eventos. Tal vez no al momento de que hacemos una evaluación molecular, pero con una evaluación molar un poquito más extendida, ya empezamos a notar de qué manera la persona se empieza a preocupar, empieza a pensar en todas las cosas que podría hacer para evitar la catástrofe y empieza a hacer esto de golpear los palos para evitar. Entonces, no tiene sentido tanto desligar la intolerancia a la incertidumbre, el aprendizaje de intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Porque si no decimos la incertidumbre es como una cosa que la persona tiene. El aprendizaje de intolerancia a la incertidumbre, de búsqueda de señales de seguridad y realización de conductas de escape, desligado de la rumia, no tiene sentido. Estos tres componentes van de la mano y si queremos entender cómo funciona esto, tenemos que conceptualizarlos de esta forma. Va todo junto. Sí, claro, ¿no? Que menciona esta parte de la parte del aprendizaje de la incertidumbre, de la rumia, ¿no? Que ve como todo junto, ¿no? De tratar de analizarlo funcionalmente. Esta parte de la metáfora que mencionaba del palo, eh, y lo que mencionaba anteriormente, de que cuando se hace la evaluación y que se va a cabo los procedimientos, que se hace de manera progresiva, no de decir, ok, te voy a quitar totalmente los palos, porque a lo mejor si algo falla, es como decir que la persona, este comportamiento que ha llevado ya bastante tiempo, no sé, en otro contexto que no sean los leones, ¿no? Pero supongamos que se preocupa para que algo no salga mal. Y de plano, pues a lo mejor hacemos una mala evaluación y decimos, no, pues déjate preocupar y sale mal. Este simple hecho de no evaluar bien esta parte puede hacer que la persona diga, no, no, creo que debo de seguir preocupándome como he venido haciendo para que este comportamiento no salga mal. Entonces también esta parte que mencionaba, ¿no? Que sea de manera progresiva para evitar justamente esto, ¿no? Lo que pueda hacer lo contrario. Hay algo que tenemos que tener en cuenta acá, y es de esto de lo que estás hablando. Parte del tratamiento va a ser que las cosas salgan mal. Ok. ¿Por qué? Porque las personas con ansiedad han desarrollado una orientación, lo que se llama una orientación negativa hacia los problemas. Ujú. Intentar evitar cualquier tipo de problema. Y en este intento no discriminan qué problemas nos conviene evitar y cuáles no. Entonces la persona que hace tiene un comportamiento de evitación indiscriminado. Cualquier problema va a ser terrible. Entonces, ahí es donde el esquema que hace, el esquema del diagrama de flujo que diseñaron Dugas y Robichaud es muy útil. ¿Por qué? Porque son problemas reales actuales y problemas hipotéticos. Ujú. Problemas reales actuales. Si son problemas reales actuales, implican algún tipo de situación que yo puedo solucionar, aplico resolución de problemas a un problema real actual, algo que está pasando. Si es un problema real actual y no está bajo mi control, no puedo hacer nada. ¿Ahí qué es? Es aceptación. No solo la aceptación de los psicólogos ACT, de los eventos privados, sino de los eventos del mundo. La habitación de los, digamos, de estoica, ¿no? A ver, no puedo controlar estas cosas que pasan en el mundo y tampoco puedo controlar estos eventos privados que genera esto. Entonces acá tengo, por un lado, resolución de problemas y por otro lado, aceptación de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si no está pasando no lo puedo resolver. Ahora,
de los eventos hipotéticos a futuro, ahí tengo distintas estrategias. ¿Por qué? Porque si es un evento hipotético futuro altamente probable y altamente dañoso, ahí tengo que aplicar reducción de daño. ¿Qué puedo hacer yo para reducir la probabilidad de daño de esto? Bueno, ahí hago eso, en el caso de que pueda hacer algo. Si no es altamente probable ni es altamente riesgoso, tengo otras opciones. Como por ejemplo, si es muy poco probable o si es muy poco, altamente probable pero poco riesgoso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Bárbaro. Riesgo bajo, cero, nada. O un evento que es muy poco probable. ¿Mm? Y ahí puedo utilizar exposición y también descatastrofización. ¿Por qué? Porque los eventos a futuro que se podrían dar, que son altamente probables y altamente dañosos, ya estoy aplicando reducción de daño. El problema es este: los pacientes con ansiedad aplican reducción de daño a todos estos problemas. Los que están sucediendo ahora, los que están sucediendo ahora y no puedo modificar, los que pueden llegar a suceder a futuro, altamente probables y muy dañosos, altamente dañosos, y todos los otros también, los poco probables y los poco dañosos. Se aplica lo mismo para todos. Por eso el paciente vive y vive, vive, vive pensando. ¿Mm? Incluso, yo he tenido, hay cosas que son muy graciosas. Esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, una paciente con un TAC severo, una depresión mayúscula, me dice, esta semana estuve muy tranquila, casi no sentí nada en el cuerpo. Y cuando sucedió X cosa, fui al cuadrito, me quedé mirando el cuadrito y dije, esto ni siquiera entra en el cuadro. Se había quedado sin, no sé si papel higiénico o azúcar, no sé qué, y se empezó a preocupar y fue el cuadro. Y dijo, a ver, catastrófico, no catastrófico, terrible, bajo mi control. Esto ni siquiera es un problema. Fíjate lo maravilloso que es que estas personas tengan un esquema para ver qué tan terrible es esto, porque empezamos a descatastrofizar. Las personas pueden empezar a decir, a ver, esto es un pensamiento ansioso, nada más que eso. Puede empezar a observar y a notar con más facilidad qué es un pensamiento ansiógeno típico de la ansiedad y qué es un problema real que hay que resolver y qué es una situación hipotética que tengo que ver cómo la resuelvo porque realmente es grave. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, relativamente riesgosa, no puedo decirle a la persona, bueno, ten en cuenta que son tus pensamientos. No, 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 es algo que está pasando. Claro. ¿Eh? Entonces, estos criterios nos sirven para discriminar. ¿Por qué? Porque si a todo el mundo le decimos, bueno, pero es tu pensamiento, no, pero a ver, si yo salgo a la calle, en mi barrio, a las 10 de la noche, y ya le pegaron un tiro a la vecina para robar la cartera, y al de allá le pegaron una cuchillada, no, no es mi pensamiento, no son mis pensamientos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite empezar a discriminar eventos y darle mayor apertura al comportamiento, dar un abanico más grande de opciones. A medida que la persona logra discriminar, puede empezar a comportarse de una forma distinta, más amplia, tiene una mayor amplitud de comportamiento y puede notar qué cosas son peligrosas, bajo qué condiciones. Acá no podemos dejar de tener en cuenta la cuestión del contexto. ¿Por qué? Porque el mismo comportamiento en un contexto es riesgoso y en otro no. Esto les permite a los pacientes empezar a notar que antes veían leones en todos lados y que ahora están empezando a notar que hay leones en ciertos lugares bajo determinadas condiciones. Que en todos los otros lugares no hay leones. Entonces, esta cosa de prepararme para salir corriendo ya no estaría siendo muy útil. Claro. ¿Mm? Esta parte que menciona justamente, ¿no? De cuando se enseña a los usuarios a empezar a discriminar en qué situaciones o qué estímulo es el que provoca estas mismas reacciones para poder actuar o para poder comportarse, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Si no le enseñamos a las personas a discriminar tanto estas situaciones de la vida como lo que piensan de todo el proceso rumiativo, claro. la terapia no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque el 80% de la terapia es discriminación, es entrenamiento en discriminación, cosa que los pacientes no aprendieron porque justamente lo que aprendieron es a que no hay que discriminar, hay que tenerle miedo a todo y hay que huir de todo. Sí, totalmente, ¿no? Pero esta parte de discriminar, me decía algo el psicólogo Juan, que también me pareció muy útil.
él decía que a lo mejor a esta parte decía a las personas que empezaran a notar en qué momento agarraban el anzuelo y que a partir de que agarraban el anzuelo empezaban a comportarse o a pensar ese tipo de comportamientos, ¿no? Llamémosle rumia, o hacer otras actividades como de evitación para Sí. evitar este malestar, ¿no? Pero sin duda esta parte de enseñar a las personas a discriminar y a experimentar, que de decir, ah, ok, estoy experimentando ansiedad y es eso por esto, y a partir de ahí poder hacer algo, ¿no? Y empezar a esta parte que mencionaba usted, descatastrofizar, me cuesta un poco esa palabra, de acuerdo, Descatastrofizar. exacto, eso, de acuerdo también cuando nos vamos como exponiendo directamente a esas situaciones de manera natural, nuestro, por así decirlo, nuestra reestructuración cognitiva también parece que se da, ¿no? Porque alguna vez yo tenía como el pensamiento, y si llego tarde, me van a sacar, y si llego tarde, me van a hacer esto, y tenía como y estaba duro y dale, ¿no? En unas varias ocasiones llegué tarde y notaba que las contingencias ambientales no ocurría tanto o no estas Bueno, cosas desagradables. Dije, ah, Juan, ok, bueno, me expuse de manera directa a esos pensamientos que estaba ocurriendo ahí y de manera fue como, ah, ok, en mi ambiente no ocurrió ninguna de estas contingencias que yo estaba previendo y va, ¿no? Y esa es una de las cosas que en ocasiones, ahí tenés reestructuración, claro, pero no mediante, no es verbal, claro, sí, no, pero si lo logramos lo tuve mismo. exactamente, ¿no? Me expuse a estos pensamientos mediante la exposición directa a ese estímulo o a ese contexto, y al ver que las contingencias no eran las que yo estuve pensando que iban a ocurrir, pues obviamente parece que esta reestructuración cognitiva se dio, ¿no? De que, ok, no pasó esto desagradable que yo estaba previendo que iba a pasar, ¿no? Son las maravillas de la exposición. Claro, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de procesos. A ver, en ansiedad generalizada trabajamos con descatastrofización, con exposición directa, con violación de expectativas, con desmantelamiento de rumia y un par de procedimientos más. Entonces no hay un solo proceso. Realmente la cantidad de intervenciones que tenemos para trabajar en ansiedad generalizada es muy amplia. Uno Claro, tiene cierto tipo de preferencias. Yo no te digo que no, yo tengo preferencias. Y tengo preferencias en función de lo que realmente me di funciona. cuenta que me funcionaba muy bien y que yo había aprendido a hacer muy bien. Entonces, si algo me sale muy bien y funciona muy bien, ya está, muchas vueltas más no voy a dar. Veo si tengo que utilizar algún otro tipo de recurso, pero el tratamiento mío yo ya lo hago en automático. Claro, lo que hablábamos hace rato antes de comenzar, ¿no? De cómo las contingencias en el contexto de consultorio, cómo nos va moldeando para, por ejemplo, en este caso, de aplicar, ya sé qué procedimientos son los más eficaces, de acuerdo también, obviamente, a mi experiencia, de acuerdo a cómo me he relacionado, de acuerdo a esta problemática, es cómo los voy aplicando, ¿no? Esta parte me gustaría retomar lo que me acaba de mencionar, porque me parece muy importante, que aparece mucho también en el trastorno de ansiedad generalizada, esta parte de la rumia, ¿no? Y es algo muy curioso también y muy importante de cómo abordarla, cómo trabajarla. Sé que pues obviamente es una entrevista y no se dan recetas genéricas, pero cómo se interviene en sesión. Hay varias formas de desmantelar rumia. Uno de los protocolos para desmantelamiento de rumia es el que ha diseñado Ruiz, que muchos dicen que funciona muy bien. Así que ahí tienen una muy buena opción. Es un protocolo de ACT, de tercera generación. Y también podemos desmantelar rumia, digamos, utilizando ejercicios muy sencillos de discriminación. Yo creo que funciona mejor utilizar registros, prestar mucha atención a al comportamiento verbal del paciente, ¿no? Cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿qué te parece que puede llegar a pasar acá? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? A medida que vamos indagando en toda la cuestión problemática o el motivo de consulta del paciente, el paciente en sesión expresa estas cosas y qué tal cosa, y qué tal si no sé qué, y seguramente va a pasar esto, y si sale mal aquello, y si no sé qué, y qué tal sí, y qué tal qué, y bla, 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 bla. Bueno, cada uno tiene sus verbalizaciones gatillo, ¿no? Que son más o menos típicas de distinto tipo
también de contextos culturales, porque por ejemplo, ¿y qué tal qué? Es más frecuente en México. Los mexicanos tienen más tendencia a decir ¿y qué tal qué? Y por ahí en otras áreas de Sudamérica utilizan otra expresión, o en España utilizan otra, pero bueno, todas son ese tipo de eventos verbales condicionales que anticipan, ¿no? O dejan entrever que va a suceder algo o que podría suceder. Y estos son lo que muchos llaman los gatillos o los anzuelos que meten a la persona en todo el laberinto de especulaciones y de esta cuestión de hiperevaluativa, de sobrepensar y pensar un escenario y otro, y toda esta cuestión hipotética. Entonces, discriminar estos elementos verbales, ¿no? Que son fundamentales, ver cuáles son los más frecuentes, o realizarlos. Yo les pido a los pacientes que los realicen en función de si son preguntas o si son afirmaciones, porque frecuentemente cuando el paciente afirma algo, la intensidad de la respuesta es mayor, ¿no? Seguramente mi hijo se murió, no es lo mismo que, y si mi hijo y si me le pasó algo. ¿Mm? Entonces, bueno, como para que tengan una idea de qué manera este tipo de gatillos tienen algún tipo de correlación con la intensidad de las respuestas y con la duración de las respuestas. Bueno, cuando empezamos a hacer todos estos ejercicios de discriminación, porque esto es discriminación, tanto de lo que el paciente dice en sesión como de lo que el paciente se dice a sí mismo fuera de sesión, porque el paciente, así como expresa y qué tal si, piensa y qué tal si, porque hablar y pensar es equivalente. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, generar contextos ambiguos, ¿no? En donde el paciente empiece a registrar qué está pasando, qué está pensando, que pedirle a sus familiares que también registren qué tipo de expresiones de este tipo utilizan. Bueno, a partir de todo esto, estos registros, estos experimentos en los que generamos ambigüedad en el ambiente, justamente para intentar facilitar que el paciente empiece a pensar estas cosas, empiece a discriminarlas, empiece a registrarlas, empiece a anotarlas, y que bueno, después hacemos otros procedimientos para darles la posibilidad de hacer algo distinto, porque esto es automático. El tema es que estos procesos se han automatizado en la vida de la persona, y la persona no tiene idea de qué está pasando. La persona piensa, horas pensando, y vos le preguntás, ¿te das cuenta cuál fue el gatillo, el fósforo que enseñó todo esto? No tengo idea. Yo sé que pienso, pero no sé. Incluso hay pacientes a los que les preguntás si pueden identificar los momentos, en los momentos o los lugares de mayor preocupación, dicen, no, yo no me preocupo. Mire usted. O sea, ni siquiera tienen noción de que esto que hacen es lo que llamamos preocupación. O sea, fíjate que si ni siquiera podés tactar esto, ¿qué chances hay de salir de esto? Un paciente que no tacta esto que está haciendo. No tacta sus respuestas verbales. Claro, ¿no? Y a lo mejor ahí ocurre algo muy importante, ¿no? En sesión, si la persona dice esto, allí es buen motivo para seguir indagando esta parte, ¿no? Como lo decía Fat, que lo que ocurra y provocar los problemas dentro de sesión y provocarlas, ¿no? Pero me llama mucho la atención esta parte, ¿no? De cómo culturalmente, esto lo leía en un libro de Ad, cómo culturalmente se nos dice que a lo mejor experimentar todas estas reacciones está mal, ¿no? Que no tenemos salud mental y demás. Entonces, se nos pide o hemos aprendido mediante nuestro contexto, por ejemplo, estar pensando, hacer cosas con tal de dejar de pensar, ¿no? Lo contrario, ¿no? La Dejar de típica, pensar, la la típica, típica. Me pongo una actividad pegada a la otra, exacto, estoy todo el día ocupado, ¿por qué? Porque si estoy todo el día ocupado, está todo exacto, bien. claro. Yo tuve un paciente una vez que le pregunté qué era lo que más disfrutaba de hacer. Y me dice, manejar en la ruta con mucho tránsito. Manejar con mucho tránsito. Con poco tránsito, ¿no? No, con poco tránsito es como que no voy tan atento a la ruta y me pongo a pensar y la paso mal igual que el resto del día. Pero si hay mucho tránsito y hay muchos autos que vienen de frente y tengo que estar muy atento a la ruta, está todo bien porque no pienso tanto. Exacto, ¿no? O sea, lo más maravilloso del mundo para él, lo más agradable, era no pensar. Exacto. Sí, porque hemos aprendido en nuestra cultura de manera por aprendizaje que nos dicen, deja de pensar en eso o no pienses en esto o como una receta Como si se genérica. pudiera. Exactamente, ¿no? Y lo paradójicamente es que cuando tratas de hacer eso,
pues parece Más. que más piensas en esto, ¿no? La atención se focaliza en Exactamente. no pienses en esto, ¿no? Toda la atención ahí, el elefante rosa. Exactamente, y la atención, como él menciona, más se focaliza en esta parte y las mismas reacciones y todas estas sensaciones parece que se activan cada vez más, más y más y más, Más, ¿no? más, más. Exactamente, Esto de no pienses en tal cosa es tan ridículo como no tenés que sentirte mal. Fantástico. No pienses en esto y no te sientas mal. Listo. exacto, ¿no? Pero mencionaba algo también sumamente importante, esta parte sobre, que lo recalcamos mucho, creo que aquí usted lo ha dicho, esta parte de entrenar en discriminación, como lo Es el mencionaba, 90% del tratamiento. exactamente, como mencionaba esta parte de estos eventos, ya sea internos o ya sea estas reacciones o ese estímulo que provocó, identificar en qué momento ocurrió, eso creo que es, como usted dice, es una de las cosas más increíbles que podemos enseñar y lo que se puede entrenar en consulta para poder hacer cosas distintas, cosas diferentes a esto, ¿no? Eh, Sabemos que, como se explica la ansiedad, ya algunas preguntas para ir cerrando por el tiempo. Sabemos que también hay bastantes procedimientos, ¿no? Tratamientos, ya mencionó algunos que se utilizan dentro de la ansiedad generalizada, así como de manera muy general, ¿cuáles son los tratamientos que han mostrado mayor evidencia a la hora de tratar a personas con ansiedad generalizada? Y los tratamientos, el, bueno, básicamente casi todos tienen grandes componentes conductuales. El de Cavallo es un tratamiento que, bueno, el de Manuel de Cavallo es un tratamiento estandarizado que funciona muy bien. Igual es incompleto. A ver, este es el tema. Vamos a aprender un montón con los manuales que les voy a comentar ahora, pero después uno empieza a ver cada vez más detalles y más detalles y más detalles, y eso te lo da a trabajar mucho en esto, que es lo mejor que se puede hacer. Dedicarse a un espectro de problemas y entender muy bien cómo funcionan esos problemas va a hacer que podamos ser muy buenos en eso. Hacer muy bien un millón de cosas es un trabajo imposible y yo siempre les digo a la gente, no intenten ser buenos en todo porque no les va a alcanzar la vida, se van a frustrar y le van a pasar muy mal. Claro, No hay posibilidad de ser muy buenos en todo. Entonces, focalícense en un espectro de problemas y hagan muy bien eso. Y lean muy buenos protocolos y estudien bases de aprendizaje. Y ahí va a estar todo bien. Pero si quieren abarcar todo, no va a funcionar. Los protocolos que yo recomiendo para ansiedad generalizada son, bueno, el de Cavallo, el de Barlow, el de Bados, el de Abramovich, el de Duas y Robichaud. Me parece que es interesante también leer Metacognitiva de Wells y también tener en cuenta, más allá de que no se puedan formar en ACT, tratar de leer ACT. Y si pueden, leer RFT y si pueden leer aprendizaje Hazard, distintos, digamos, fenómenos del aprendizaje básico y el aprendizaje complejo, y ahí estaría fantástico todo. genial, ¿no? Como menciona esta parte, a lo mejor esto es como recomendaciones finales como para hacer un buen trabajo, ¿no? Porque se lleva un montón de cosas como evaluación previa, de ahí como una buena evaluación y realizar una buena hipótesis, y de ahí a partir de ahí realizar unos buenos intervención, que ya mencionó algunas de ellas y también algunos de los protocolos que más son utilizados y que mayor evidencia tienen, ¿no? Pero también para la gente en general, ¿no? Que nos puedan escuchar o a lo mejor se están pasando por alguna situación de ansiedad y que a lo mejor de acuerdo a lo que se ha dicho a lo largo de la entrevista, puedan sentir de alguna manera algunas reacciones y digan, ah, mira, a lo mejor estoy pasando por esa situación y a lo mejor necesito una ayuda profesional. ¿Qué recomendaciones podría hacerle a ese tipo, a las personas en general? Que se alejen del psicoanálisis, en primer lugar, eso ya es un paso importante, y de la terapia gestaltista y humanista. Y bueno, en primer lugar, a ver, acá hay algunas cuestiones con las que yo no coincido, y es esta tendencia de las terapeutas TCC a medicar la ansiedad. Creo que si uno hace bien las cosas, no es necesario medicar la ansiedad bajo ningún punto de vista. De hecho, uno de los efectos, digamos, nocivos que tiene para el tratamiento en los IRS es que gran parte de los pensamientos gatillo que generan toda la preocupación quedan totalmente bloqueados, desaparecen. Uno les pide a los pacientes que empiecen a acordar con el psiquiatra el retiro de la medicación,
o que cambien a otro psiquiatra para que le retire la medicación, o alguna forma de retirar la medicación, y ahí empiezan a aparecer todos estos fenómenos que habían sido inhibidos por la medicación. Entonces, la medicación lo que va a generar es que el paciente, cuando deje la medicación, te venga la recaída, porque hay un montón de cosas que el paciente, que no podemos evaluar, porque cuando le pedimos al paciente que haga ciertas cosas, y haga un registro, el paciente dice, no, no sentí nada, estuvo todo bien, que esto que el otro, y ese es el efecto de la medicación. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, vamos a tener que empezar a dejar esta moda de medicar el aprendizaje. Primero. Y tengamos en cuenta esto, los problemas de ansiedad, no son trastornos, no son mentales, no son neurológicos, y el aprendizaje del miedo condicionado no se medica. El aprendizaje no se medica. Entonces, yo diría que busquen terapeutas que dentro de lo posible no mediquen, porque esto si se hace bien no se medica. ¿Mm? De preferencia terapeutas de conducta que tienden a no medicar el aprendizaje. ¿Mm? Y bueno, el tema es que es difícil de encontrar. ¿Mm? No es fácil encontrar un profesional competente. Lamentablemente, esto en términos generales no es culpa de los profesionales. Esto es responsabilidad de las instituciones de formación que realmente nos enseñan el 80 o 90% basura. Las formaciones son muy malas. Creemos, esto es otro punto importante, creemos que salimos de la universidad sabiendo algo. Sí, Y ahí viene el primer punto problemático. Si sabes que no sabes, estás en el camino de salvarte y de salvar a tus pacientes y ser un buen profesional. Pero si vos pensás que estás saliendo de la facultad con algo de conocimiento, vas mal. Vas muy, muy, muy mal porque no tenés idea que no sabés. Y si no sabes que no sabés, ¿qué chances de aprender tenés? claro. Y fíjese, esto último que me acaba de mencionar, ahorita acabo de recordar, casi la mayoría de los profesionales con los que he tenido la fortuna de entrevistar acá, que son terapeutas de conducta o terapias cognitivo-conductual o personas preparadas en este enfoque, la mayoría me ha dicho justamente esto que usted acaba de decir, ¿no? De que cuando terminé la universidad prácticamente no sabía nada y de ahí empecé mi preparación, de ahí empecé a capacitarme, de ahí empecé a hacer esto y a empezar a hacer otro. Y creo que eso es una de las cosas importantes de nuestra profesión, ¿no? El capacitarnos, porque como lo dije anteriormente, estamos trabajando con personas y eso conlleva una gran responsabilidad, conlleva un gran compromiso de nosotros. Y justamente esta parte también creo que la quiero recalcar, de dejar de decir como enfermedades mentales, trastornos mentales, ¿no? Porque al final lo que bien menciona Ad es como una situación en la que una persona ha entrado, ¿no? Pero como así ha entrado también puede salir, ¿no? Y de acuerdo a su historia de aprendizaje, como bien mencionaba, ha aprendido esta situación, pero también se puede aprender otros comportamientos que a corto, mediano y largo plazo le van a ser más funcionales y dejando de lado a lo mejor esta parte de medicamento que a lo mejor a corto plazo pues le va a funcionar, como mencionaban, a lo mejor deja de pensar, deja de hacer un montón de cosas, pero a largo plazo va a seguir manteniendo todo este tipo de problemáticas. Pero si cuando se entrena bien a las personas, cuando se hace un buen procedimiento, cuando se da una buena evaluación y demás, se le da las herramientas a las personas para que a corto, mediano y largo plazo puedas llevar esta vida placentera, no vivir la vida que valga la pena vivir. Si uno hace bien las cosas, Mm, no debería haber ningún tipo de recaídas, claro, porque la persona realmente aprendió, en primer lugar, a discriminar y luego a tener la libertad de hacer algo distinto. O sea, lo que hacemos en terapia es darle más caminos a la persona. Antes iba por un solo camino y no había chance de hacer otra cosa. ¿Y qué hacemos? Abrimos las opciones. Decimos, bueno, primero tenés que notar que se pueden hacer esto y esto. Y a partir de ahí, ver qué camino vas a seguir vos. Veremos. claro, no, totalmente. Psicólogo, antes de terminar, no sé si a usted le gustaría agregar algo a lo mejor que se me pasó preguntar o algo que a lo mejor importante de la ansiedad generalizada. No. A ver, es parte del espectro de la ansiedad y frecuentemente es la base de cualquier otro problema de ansiedad. Claro. Ansiedad generalizada, ansiedad social, primos hermanos. Sí, Acuérdense, si detectan uno, evalúen el otro, porque es casi lo mismo. Y también la ansiedad generalizada como la base de el pánico, la agorafobia, una gran cantidad.
A ver, pacientes con depresión, evalúen ansiedad. Siempre, siempre. Porque la depresión es lo que más genera la consulta. El paciente que lleva 25 o 30 años desarrollando problemas de ansiedad, llega con un cuadro de depresión después de la cantidad de reforzadores que le ha quitado la ansiedad. ¿Por qué? Por la conducta de escape y evitación, y la rumia, el cansancio, la fatiga, bla, 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 todo esto que explicamos. Entonces, frecuentemente el paciente con depresión llega después de todo este periplo en donde ya no sabe qué hacer y está agotado. Y bueno, básicamente eso. Trabajar bien la ansiedad, tener el ojo bien entrenado y hacer las preguntas pertinentes nos permite empezar a detectar las cosas muy rápido. Cuanto más rápido lo detectemos, más fácil podemos evaluar. Cuanto mejor evaluamos, mejor tratamiento vamos a hacer, siempre y cuando, además de estos protocolos hermosos, que yo creo que hay que leer, no alcanza un protocolo porque hay protocolos que se focalizan en unas cosas y otros en otras, y creo que hay que tener varios protocolos interesantes, leerlos y releerlos, Que sí. y conceptualizar todo esto desde las bases de aprendizaje, ¿no? Con una buena evaluación conductual, análisis funcional incluido, vamos a tener una cantidad de información rica, clara, profunda, para entender lo que pasa. Y bueno, cuando entendemos lo que está sucediendo, modificarlo se nos hace relativamente sencillo. Claro. Solamente para decir esta parte de la comorbilidad, ¿no? Que puede existir de ansiedad, depresión o otras clasificaciones dentro de la misma ansiedad. Bueno, psicólogo, le agradezco nuevamente mucho el hecho de que se haya tomado la oportunidad nuevamente de estar aquí y de hablar de un tema sumamente importante. Sé que a usted también le gusta mucho hablar de ansiedad. Es un experto, siempre le digo que usted es de ansiedad. Y pues nada, yo agradecido de tenerlo aquí, de escucharle y muchísimas gracias. Bueno, Juan, gracias a vos por la entrevista. Espero que la disfrute la gente. Ojalá la disfruten, ojalá aprendan un poquito y bueno, algunos se enojarán. Vale, muchísimas gracias, psicólogo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Chaucito.